Hola, buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo les fue este fin de semana? Ni se sintió. Rapidísimo se pasó. Y mayo, los días que son festivos o que usualmente tomamos de descanso, caen en el fin de semana, entonces va a estar complicado. Bien, déjenme, les abro la presentación. Bien, vamos a continuar. Habíamos estado viendo anteriormente pues estas configuraciones de copolímeros que surgen a partir pues de las diferentes clases vinílicos, acrílicos, diénicos y los vinilidenos que en conjunto pues pueden conformar diferentes tipos también de pues copolímeros, elastómeros de diferentes características. A partir de aquí, digamos que estos, o los que hemos visto con anterioridad, todas las diferentes familias, viniles, acrílicos, vinilidenos y los dienos, pues tienen una designación, una estructura específica, de tal forma que podemos escribir pues una fórmula en sustitución de algunos hidrógenos, pues podemos tener otro elemento, cambia el nombre de ese monómero, pero a final de cuentas son unidades eh, que tienen esa característica de tener pues una estructura común. En adelante, los siguientes monómeros que no tienen esa estructura común, pues simplemente se van a llamar de acuerdo al tipo de grupo funcional que va a prevalecer o que se va a mantener pues en la cadena principal, y simplemente se les va a dar el nombre de pues un polímero con ese grupo funcional. Esos polímeros son los siguientes. Déjenme conecto mi tablet. Bien, vamos a poner pues otra clasificación. De acuerdo a su grupo funcional. Aquí pues ya hablar de un polímero específico, de un PET, por ejemplo, de Kevlar o de nylon, ya es algo muy específico de ese polímero. ¿A qué me refiero con esto? Que pues la clasificación de los otros polímeros ya dependen mucho del grupo funcional a partir del cual se conforman. Por ejemplo, para los, vamos a poner como número uno, los poliésteres, pues son nombrados debido a que pues su grupo funcional tiene esta característica, tiene esta molécula, tiene un éster, como su nombre lo está indicando. Esta es la estructura que está conformando pues un éster. Ahora, hablar de un tipo de poliéster en específico, pues es
Las cadenas son diferentes, podemos tener, por ejemplo, la configuración de un éster con un anillo aromático, por ejemplo, a lo mejor dos anillos aromáticos, o acoplados a una cadena de, de etileno o de propileno, por ejemplo, pero a final de cuentas, si prevalece pues ese grupo funcional, ese éster, pues como tal, a todos esos polímeros que tengan pues en su estructura un éster, lo vamos a llamar poliéster. Más adelantito vamos a ver ya estructuras específicas de cada uno de estos. Como les menciono, ya son clasificaciones de monómeros más complejos que van a tener características pues totalmente diferentes a pesar de que sean de la misma familia, diferentes monómeros a pesar de que sean de la misma familia de poliéster. De ahí que no hay una fórmula general, no hay un patrón, digamos, repetido entre todos los poliésteres, simplemente se hace alusión de que hay este grupo funcional. Tenemos como número 2 a las poliamidas. Las poliamidas, como su nombre también lo está indicando, pues está conformado por una amida. Esa estructura es de la siguiente forma. Este compuesto, este grupo funcional, perdón, es sin el oxígeno, sin este oxígeno, solamente de esta forma. Nitrógeno-hidrógeno, enlace simple entre carbono-nitrógeno, un doble enlace entre carbono y oxígeno. Este compuesto es un grupo funcional conocido como amida. Y nuevamente se llama así porque, las poliamidas se van a llamar de esta forma porque van a tener una, dos o tres amidas dentro de la estructura general, con algún compuesto adicional, anillo aromático, una estructura pues de tipo etileno, propileno, por ejemplo. De igual forma, no se comparte una estructura básica o una estructura general, simplemente si existe una amida en el monómero de un polímero en específico, lo vamos a llamar así, poliamida. Como número 3, los poliuretanos. Pues es un grupo funcional uretano, es similar a la amida con la diferencia de que entre carbono y oxígeno de este lado derecho, perdón, va a existir un enlace entre carbono y oxígeno de la siguiente forma. Esta estructura, esta molécula corresponde a un uretano. Como número 4 tenemos el otro grupo que son los silicones. Un silicón como tal ya no lo llamamos poli, a pesar de que pues tienen también una estructura básica repetida, pero se hace esa distinción que ya no es como tal un enlace, un hidrocarburo, pues generando compuestos de carbono e hidrógeno como base pues principal, sino más bien aquí pues parte de una estructura de silicio y un enlace hacia un oxígeno de la siguiente forma. Vamos a tener como estructura pues básica silicio y este silicio a su vez está conformando pues este enlace de oxígeno entre ambos, el enlace covalente entre silicio y oxígeno. Esto representa a un silicón. Un óxido de silicio puede ser. Ya aquí existen diferentes configuraciones. Un silicón puede tener pues simplemente un enlace entre silicio y oxígeno. En algunos otros casos, pues este silicio puede estar enlazado a otro tipo de compuestos. Por ejemplo, podemos tener este metil enlazado en la parte inferior, un metil enlazado en la parte superior o algún otro
compuesto, de tal forma que pues también se trate de una molécula pues eléctricamente neutra, respetando también la cantidad de enlaces que se pueden conformar entre silicio. Eh, no solamente puede ser un CH3, puede ser a lo mejor una estructura de CH2-CH3, pero el compuesto básico es que conforma el silicón, pues es entre silicio y oxígeno. Podemos tener una estructura poliéter. Y aquí pues simplemente vamos a tener como base principal pues enlaces de oxígeno en la parte central. Podemos tener por ejemplo, una estructura similar al polietileno, al polipropileno, pero si esa estructura, esa cadena principal pues tiene un enlace de oxígeno con ese compuesto inicial, pues vamos a conformar una estructura de poliéter. El grupo funcional es un éter. Y como les mencionaba, pues aquí recaen la mayoría de los polímeros en estas configuraciones. En esta, digamos, clasificación básica, poliésteres, poliamidas, poliuretanos, silicones, poliéter, eh, además de los polímeros vinílicos, además de los polímeros acrílicos, además de los polímeros diénicos o de los vinilidenos, cada uno de estos va a tener pues diferentes características, diferentes propiedades, dependiendo qué acompañe, qué otro compuesto acompañe a cada uno de estos grupos funcionales. De forma muy general, podríamos decir que en el caso de los poliésteres, pues se trata de polímeros termoplásticos. Puede existir en algunos casos y en menor medida, pues también poliésteres termoestables. En el caso de las poliamidas, pues también podríamos hablar de que estas poliamidas, en términos generales, pueden conformar termoplásticos. Los poliuretanos, pues tienen esa dualidad de que también pueda conformar un termoplástico, pero es más común tener pues un poliuretano termoestable. En el caso de los silicones, a pesar de que pues a lo mejor a temperatura ambiente son pues estructuras pues que tienen una cierta pues plasticidad, eh, en el momento de que pues estos se calientan no se pueden volver a procesar. En el caso de los silicones pues van a tener ese comportamiento de termoestable. Y en el caso también de los poliéter, pues tienen ese comportamiento termoestable. Ya a partir de aquí, digamos que pues hay polímeros comunes, polímeros pues muy conocidos, digamos, a nivel industrial. Eh, por ejemplo, en el caso de los poliésteres, pues ahí podríamos clasificar al nylon, podemos clasificar al PET, podemos clasificar al Kevlar, pero ya son monómeros específicos, digamos que son diseñados pues por cierta compañía, cierta empresa. Entonces, hablar, digamos, de forma individual de cada compuesto que se puede conformar por cada grupo funcional, pues en ocasiones pues puede resultar una tarea un poquito complicada y compleja. De ahí que pues vamos a ver pues compuestos eh, más utilizados de cada uno de estos y quiero que tengan en mente que pues bueno la cantidad de polímeros que existe o que se puede configurar o sintetizar por nivel laboratorio es
muy grande, es muy, muy amplia. Me dicen si puedo cambiar. No hay problema, profe. Ok, muy bien. Gracias. Bien, voy a cambiar. Bien, recordando. Tenemos polímeros vinílicos, acrílicos o acrilatos, dienos, vinilidenos. Y podemos tener también polímeros poliésteres. Tenemos a las poliamidas. Tenemos a los poliuretanos. Los silicones. Tenemos al poliéter. Dentro de estas clases o dentro de estas familias, pues podemos englobar a todos los polímeros. Entonces, ahora no son clasificaciones absolutas. ¿A qué me refiero con eso? Que pues un polímero puede caer dentro de diferentes clasificaciones dependiendo pues de sus propiedades mecánicas, dependiendo de su tipo de estructura, su estructura de monómero. Puede recaer también dentro de las otras clasificaciones de su procesamiento termoplástico, termoestable, elastómero. Y bueno, existe una gran cantidad de clasificaciones de polímeros, también dependiendo de su tipo de síntesis, si es por adición, si es por condensación. Las clasificaciones generales, si nos vamos al tipo de estructura, pues bueno, son estas: vinílico, acrílico, dieno, vinilideno, poliéster, poliamidas, poliuretano, silicones, poliéter. Cada uno de estos podría recaer pues también en un comportamiento termoplástico, termoestable y elastómero. Puede caer aquí y bueno, también depende, o más bien de los que se pueden, em, dependiendo del tipo de síntesis, pues podemos tener esta otra clasificación que es por adición y por condensación. Profe, disculpe, en una clase había hablado del proceso de células máster. ¿Es como la adición, como la condensación? No, es un proceso diferente. No lo englobo aquí porque, digamos, solamente ese tipo de síntesis es para los dienos. Es una síntesis, digamos, ¿cómo se puede llamar? Se utilizan compuestos organometálicos, tetracloruro de titanio, tetracloruro de aluminio, y prácticamente lo que hacen es una síntesis compleja
No sé, imagínate que no tengo un ejemplo ahorita a la mano, pero imagínate que tú tienes pues una estructura, una molécula que en algunos casos puede ser de forma cíclica, no un benceno, sino más bien imagínate pues un compuesto complejo que tenga esta configuración. A lo mejor se está conformando como una especie de red, una estructura pues circular, no un anillo aromático, sino estructuras de carbono, hidrógeno y algunos otros elementos, pero es en esta forma, ¿cómo se puede decir? En esta forma circular. Al momento de realizar pues esta síntesis de sigla-nata que se utilizan como catalizadores estos compuestos organometálicos, podemos tener al tetracloruro de titanio, por ejemplo. Lo que hace este compuesto organometálico, pues básicamente es, pues, digamos, descomponer esta estructura debido a que tiene pues 4 cloros. En el momento el cloro pues es muy electronegativo. Digamos que ese cloro pues tendrá la facilidad de generar una atracción de los compuestos en una parte específica de algún compuesto pues orgánico, y lo que genera prácticamente es que esta estructura pues tienda a desenredarse, por decirlo de esta forma, que tienda a desenredarse y tener pues una estructura un tanto más lineal, un tanto más parecida pues a un monómero polimérico. Es una estructura compleja, no es simplemente el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues yo tengo aquí pues un etileno, rompo el doble enlace que tiene esa estructura de etileno y voy conformando de forma lateral pues este compuesto de etileno que se va a repetir indefinidamente, ¿no? Que se van a ir agregando o adicionando a la cadena principal. No es tan sencillo. Por ejemplo, imagínate que tienes ahora pues un compuesto, un ácido, y a este ácido pues lo reaccionas con un alcohol, pues tú vas a generar aquí, le voy a poner R1 y R2, compuestos diferentes. Vas a generar aquí pues una cadena R1, R2, y vas a tener como su producto agua. Son procesos realmente muy sencillos, los de adición y por condensación. Pero ya en el caso de esta síntesis de Siglar-Nata es más complejo, es más complicado, porque depende de qué utilices como catalizador, depende del compuesto básico y ya no es tan fácil predecir pues qué estructura vas a tener, ya son pues para compuestos más complejos. Y vas a conformar estructuras más lineales, de ahí que pues no consideramos, porque solamente los dienos son sintetizados de esa forma, no se considera como una clasificación de polímero de forma general. De hecho, los diénicos, como ustedes saben, o bueno, como ya vimos un poquito, pues está conformado por los elastómeros, y en el elastómero, bueno, después de que se realice ese proceso de síntesis, pues algo más importante de los elastómeros es el proceso de vulcanización. O sea, estamos hablando de síntesis, vulcanización para tener un material pues ya con propiedades adecuadas para su uso industrial, pero en su conjunto no se considera como una clasificación por síntesis, solamente el de adición y el de condensación debido, digamos, a la complejidad y a la catálisis, digamos, a la reacción más bien tan específica que se genera entre ciertos compuestos en la síntesis de Siglar-Nata. Por eso no lo metemos en una clasificación como tercer tipo de síntesis, porque no todos, o los demás polímeros más bien, los viniles, los acrílicos, pues no se pueden sintetizar de esa forma. Está bien, profe. Muchas gracias. Es que se me había hecho raro que no la agregara. Pensé que Sí, se la había por eso. olvidado. Sí, no, por eso no la agregamos, porque, bueno, eh, si buscan en la mayoría de los libros, generalmente la literatura simplemente se indica adición y condensación.
Y en caso específico de los tómeros es ese comportamiento de Ziegler-Natta, pero no todos los compuestos se pueden conformar con esa síntesis. De ahí que es una síntesis pues como muy selectiva, vamos a decirlo. Bien, me dicen cuando pueda cambiar. Ojo que aquí estamos omitiendo otro tipo de clasificaciones. Recuerden que en la primer parte de la clase, bueno, del curso más bien, por ahí tenemos clasificaciones por origen, que son naturales y sintéticos, de acuerdo a la aplicación del polímero, que son adhesivos, recubrimientos o fibras, de acuerdo al ordenamiento de las cadenas o de los monómeros, pues si son homopolímeros, si son copolímeros, de acuerdo al tipo de estructura molecular, no al compuesto, sino más bien a la forma de la cadena, si es lineal, si es ramificada, si es entrecruzada, y más aparte este tipo de clasificación por los compuestos que conforman el monómero, por el comportamiento del material de acuerdo a las propiedades térmicas y mecánicas y de acuerdo también al tipo de condensación. Entonces es una clasificación pues grande, digamos, en términos generales de polímeros. ¿Listo? ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien. Vamos con propiedades. Vamos a hablar propiedades generales, o sea, de pues todos los polímeros. Como ya vimos, diferentes polímeros, cada uno de ellos pues tiene diferentes propiedades específicas, uno con relación a otro. Algunos serán más resistentes, algunos serán más, tendrán diferentes temperaturas de procesamiento, diferente resistencia térmica, química, y pues bueno, eso tiene que ver con diferentes factores. Vamos a hablar de que las propiedades de los polímeros, en forma general, pues estamos hablando de propiedades pues químicas, a lo mejor reactividad de los monómeros para conformar otro tipo de procesos, como en el caso de la vulcanización, propiedades térmicas, propiedades mecánicas, propiedades eléctricas. De forma general sabemos que los polímeros pues son aislantes, no son buenos conductores, pero en algunos casos, algunos tipos de polímeros tienen cierta conductividad ligeramente mayor que otros. Pero de forma general, en su contexto, la mayoría pues son aislantes. Propiedades eléctricas, propiedades ópticas y pues también propiedades magnéticas. Y tiene que ver pues el tipo de compuesto, tiene que ver el tipo de enlace, pues como estamos hablando de enlaces covalentes, son enlaces compartidos, son enlaces muy fuertes, pues es muy complicado en algunos casos que se pueda generar pues esa ruptura de ese enlace para, por ejemplo, transferir electrones. Por lo tanto, pues estamos hablando de que los polímeros, pues de forma general, pues tienen una dificultad baja o más bien una dificultad alta en este caso para la transferencia de electrones. De ahí que es complicado pues transferir eh, corriente eléctrica. De igual forma, pues también el mismo movimiento de electrones, en el caso de los metales, pues propicia que exista conductividad térmica. En este caso, pues los polímeros no tendrán una adecuada conductividad térmica, de ahí que algunos de ellos pues son utilizados, puede ser como aislantes. En lugar de pues conducir
o transferir más bien calor, pues ese mismo calor puede ocasionar que la estructura del monómero se vaya degradando. Las propiedades ópticas, pues digamos algunos polímeros tienen buenas propiedades ópticas. Hablando de que las propiedades ópticas, aquí nos referimos a la transmisión de luz, a la transmisión del espectro visible. Porque en algunos casos, pues un polipropileno, por ejemplo, porque puede ser, no podemos ver, digamos, a través de ese material. Digo, salvo que la bolsa, por ejemplo, de polipropileno, polietileno sea muy delgada. Pero se puede adicionar algún colorante para cambio de color, pero si es pues un polietileno, pues a lo mejor una estructura final gruesa, pues no podemos ver a través de él. Pero caso contrario, con un acrílico, pues sí podemos ver a través de esa estructura. No es que se refiera a la emisión de alguna longitud de onda, como el caso de los semiconductores, sino más bien se refiere a propiedades de transmisión del espectro visible y tiene que ver con el arreglo cristalino que puedan llegar a tener estos materiales. En propiedades magnéticas, pues también sabemos que los polímeros pues no tienen este tipo de comportamiento, no tienen un adecuado magnetismo como en el caso de los metales, simplemente pues se hace alusión de que tienen una pues baja propiedad magnética. ¿De qué dependen estas propiedades? Van a depender del tipo de monómero en primera instancia, la complejidad del monómero, que va a estar referido a va a estar referido al peso molecular. Depende también de las longitudes de cadena. En este caso vamos a hablar del grado de polimerización. Va a depender también si tenemos entrecruzamiento. Vamos a ponerle aquí ramificación o entrecruzamiento. Depende también de la densidad. Y también depende del proceso de síntesis. ¿Por qué el proceso de síntesis? Porque recuerden que pues una síntesis por adición es prácticamente ir generando una reacción en cadena, donde en términos pues en términos sencillos podríamos decir que no hay pérdida de compuesto, simplemente se va adicionando un monómero, se agrega otro monómero más. El peso molecular pues se va incrementando de acuerdo a la cantidad de monómeros que vayamos agregando. Pero en el caso de la síntesis por condensación, el hecho de reaccionar un elemento, un compuesto A más un compuesto B, me va a generar un compuesto C más un subproducto. Entonces, determinar el peso molecular, o más bien el peso molecular, pues va a cambiar de acuerdo al tipo de síntesis y van a cambiar también las propiedades del monómero generado, y también tiene mucho que ver el hecho de que ese monómero pues esté generando, o más bien tenga la capacidad de absorción de agua, porque como vimos, pues a lo mejor ahí en las pruebitas de laboratorio, en algunos casos, pues algunos polímeros tienen esa capacidad de absorber agua, no son impermeables, y eso puede cambiar que, o puede inducir más bien a que una estructura, un polímero, pues tenga esa agua pues retenida, se genere por ahí a lo mejor un fenómeno de condensación y de hinchamiento pues de la estructura. Por eso depende mucho también si un polímero se sintetiza por adición o por condensación. Y a partir de aquí vamos a hablar de la cristalinidad de los polímeros.
vamos a hablar de esta cristalinidad. Los polímeros en primera instancia pueden tener una configuración o una estructura independientemente del tipo de monómero, que puede ser pues una estructura amorfa, puede ser una estructura semicristalina y puede ser una estructura cristalina, como ya habíamos comentado en un momento. Depende del grado de cristalinidad que tenga pues un polímero, que va a impactar directamente en sus propiedades mecánicas o térmicas. Déjenme conectar mi compu. Bien, entonces podemos poner que podemos tener polímeros amorfos. Esta podría ser a lo mejor otra clasificación, pero bueno, esto es más relacionado con propiedades generales del polímero. Pueden ser amorfos, pueden ser semicristalinos y pueden ser cristalinos. Y de acuerdo a esto, vamos a hablar de un grado de cristalinidad. Vamos a hablar de este grado de cristalinidad. Déjenme copiar rápidamente una imagen. Bien, bueno, ya sobrepuse la... Ya se congeló, profe. Hola.
Se me desconectó mi compu de Teams, más bien Teams me sacó porque sí tengo internet. Me estoy conectando de aquí del celular para informarles que pues se me fue la red. No me puedo conectar nuevamente a Teams aquí en mi compu. Bueno, voy a hacer un pequeño comentario referente pues a lo que les había indicado de los polímeros amorfos, de los polímeros semicristalinos. Mañana pues ya con calmita vemos las imágenes y esperemos que nos deje trabajar bien la red. Bueno, vamos a tener esta especie de empaquetamientos. En un polímero amorfo, pues todas las cadenas están dispuestas pues al azar, generando una especie de, ¿cómo se puede decir? Un enredo de cadenas. No hay interacción entre ellas, simplemente están enredadas. No es una ramificación, sino más bien es que están enredadas. Debido a que están enredadas, pues a lo mejor es más complicado, pues también tratar de generar pues una especie de deformación. Ahora, en algunos casos, algunos polímeros que tienen esa capacidad de ser cristalinos o tienen esa capacidad de tener cierto grado de cristalinidad, pues las cadenas van a tender a compactarse, van a tender a conformar pues una estructura más periódica, más pues compacta entre cadenas, y eso pues puede cambiar las propiedades mecánicas, en algunos casos ópticas o térmicas de estos polímeros. Por ejemplo, si yo tengo una estructura muy compacta, muy cristalina, pues, ¿qué va a suceder? Que al momento de incidir, pues, un haz de luz en un polímero cristalino, pues, como todas las cadenas están compactas, pues ese haz de luz no puede atravesar todo el material. Entonces, una estructura cristalina en un polímero no me va a propiciar tener una buena transmisión de espectro visible, pues, a través de ese polímero. Caso contrario, si yo tengo un polímero amorfo, sí, está enredado, pero generalmente esos enredos permiten tener espacios grandes entre cadena y cadena, no como en el caso de un polímero, pues, cristalino. ¿Y qué va a suceder? Que como yo, pues sí, tengo estructuras enredadas, pero existen mayores espaciamientos entre cadenas y cadenas, y eso me va a propiciar que pues al momento de incidir pues un haz de luz en ese polímero tenga la capacidad de que cierto porcentaje de luz pues pueda atravesar o pueda transmitirse pues a través de esa estructura. De ahí que tenemos pues polímeros que van a ser pues completamente sólidos sin la capacidad pues de transmisión de luz, y otros tipos de polímeros, bueno, también sólidos, pero no van a tener más bien esa capacidad de transmitir luz, como en el caso de los acrílicos. Y ahí podemos darnos una idea de qué tipo de configuración tenemos, si una configuración amorfa o una configuración cristalina. También influye mucho en propiedades mecánicas, por ejemplo, pues estructuras cristalinas, pues análogo a lo que sucede con los aceros, pues estructuras compactas van a generar pues una mayor resistencia que en el caso de estructuras amorfas. Estructuras amorfas pues no tienen propiedades definidas en las direcciones, en X, en Y o en Z. Eh, Vamos a tener propiedades que van a ser completamente diferentes en X, en Y, en Z. Vamos a tener diferente estabilidad dimensional en un acabado de una pieza. Pues los polímeros cristalinos, por ejemplo, pueden, debido a esa compactación, pues las propiedades mecánicas se incrementa la resistencia, y por lo tanto, pues las propiedades mecánicas tienen que ver mucho con ese grado de cristalinidad. El día de mañana, ya con calma, ya con la presentación, vemos por qué se dan estos grados de cristalinidad, y vemos algunos ejemplos de polímeros que son cristalinos y otros que son amorfos. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes?
Creo que no, profe. Ok, vamos a dejar la clase aquí, ya son las 12:54. Mañana pues continuamos con la presentación. Que tengan buena tarde. Gracias, profe, igualmente. Buenas tardes, Bien, profe. gracias. Nos vemos el Dale, día de profe, mañana. muchísimas gracias. A ustedes, mañana. Que tengan bonita tarde, descansen. Igualmente, gracias. Nos vemos, hasta luego. Bye, profe. Adiós, nos vemos.